A reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Elí. Por aquellos días las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación, se le iba apagando la vista y casi no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era profeta, acreditado ante el Señor. Verbum Domini. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi voz. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. My sheep listen to my voice, says the Lord. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo les conozco y ellas me siguen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. On leaving the synagogue, En aquel tiempo, Jesus entered the al house salir of Jesús Simon de la and sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Simon's Andrés. mother-in-law lay La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. He approached, grasped Jesús her hand, se acercó
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Faithfulness to daily duty. La fe a los deberes diarios. Balancear el acto de la vida con la vida contemplativa. Mientras tanto, siendo fiel a los deberes diarios. Eso es lo que vemos a Jesús hacer hoy. Vemos a los que no tienen fe, a los llamados, en la primera lectura también, y por supuesto el acto responsorial es: yo estoy aquí, yo he venido a hacer tu voluntad. La fe al deber diario. Proverbios dice que mucha gente se dice que sean misericordiosos, sin embargo, ¿con cuánta frecuencia vemos a uno que sea misericordioso para con sus deberes? Mucha gente es misericordiosa, pero ¿cuántos lo son para con sus deberes diarios? En el segmento de hoy, podemos ver que hay varios segmentos. Primero, se nos dice que al irse de la sinagoga, donde él había estado predicando, Jesús entonces pasó a un hogar privado, la casa de Simón, es decir, de la suegra de Pedro, donde él estaba allí enferma. Entonces viene y la cura después de irse de la sinagoga, y después de marcharse de ese lugar, dice que cuando ya era tarde, le llevaron a todos los enfermos y poseídos. El pueblo completo estaba afuera. Aún en el hogar privado, sacó muchos demonios, curó, y no les permitieron hablar. Al alzarse al siguiente día, él se va por sí mismo a un lugar secreto, tranquilo, para orar. La vida contemplativa. En cuanto a la vida activa, Simón sabía que la gente aún le buscaba. Era al día siguiente, temprano, y al buscarle le dice a Jesús: «Todo el mundo te busca», le dijo Simón. ¿Y qué es su respuesta para Simón? Dijo: «Vámonos, entonces pasemos a las aldeas próximas para poder predicar allí también, porque para ese propósito he venido». Por lo tanto, después se nos dice en el último segmento que cuando llega a esas otras aldeas, entra en sus sinagogas, sus casas, predicando y enseñando y expulsando demonios por toda Galilea, donde comenzó el evangelio en las sinagogas. Las sinagogas, hogares, el campo, las aldeas, y de vuelta a las sinagogas, pero en cuanto a todo eso, yendo por sí mismo para orar. Hay algo que dice mucho: vayamos a las aldeas siguientes para poder predicar, porque para ese propósito es que he venido. Fiel a mis deberes,
y por este propósito es que he venido. San Irineo, uno de los primeros padres de la iglesia y doctor de la iglesia, dice, esta es la gloria del hombre, el perseverar y mantenerse en el servicio de Dios. Perseverar y mantenerse en el servicio de Dios. Vimos esto en Santo Tomás Moro. Lo he dicho que hasta el último momento de su muerte, bajo la cuchilla del verdugo, dijo que primeramente obedecía a Dios. San Irineo dijo, bueno, esta es la gloria del hombre, el preservar y mantenerse en el servicio de Dios, ser fiel al deber diario. Por lo tanto, es que fomentamos la vida contemplativa en cuanto a lo activo. Jesús fue a un lugar tranquilo para orar. Nosotros oramos en cuanto a nuestra vida, el acudir a Dios el Padre, únicamente cuando necesitamos algo, cuando todo va bien. Es como que utilicemos a Dios como un cajero automático, que vamos allí donde lo necesitamos. Es que entonces estamos arriesgando el convertir a Dios para hacer un retiro de dinero cuando en realidad necesitamos algo. O es que vamos a Él con fe y regularmente aun cuando las cosas van bien. Nadie tiene una relación personal con una máquina automática. Es algo que uno va allí impersonalmente, transacción por transacción. Uno llega allí, se acerca, pero no hay una relación personal con ella. Nadie da las gracias a la máquina por dispensar dinero, ni la quiere por satisfacer la petición. Aunque una vez yo estaba en cola y la señora delante de mí, después de recibir, le dio un pequeño golpecito de gracias a la máquina. Pero Dios obra a diario, y quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Un gran componente de esta provisión es esa gran relación con Dios que se hace a diario en intimidad y confianza, y vemos esto con Dios. El llamado de Samuel que dice, aquí estoy, cuando se dio cuenta de que va directamente el llamado a él. Y aunque le asiste Elí de amistad, el acercarse a Dios únicamente en momentos de necesidad sería como un esposo o esposa cuando necesitan necesidad de intimidad, pero lo evita de cualquier otro modo. Ese método es egoísta en vez de dar, y que jamás aumenta en amor y constantemente en expresión al otro, y el Señor quiere que nos acercamos a Él con esa intimidad, siempre con gran amor. Por lo tanto, es que uno está permitiéndole a las cosas del mundo, es que Dios provea a Él únicamente con un cajero automático, o que las cosas van en la dirección que uno no quiere que vayan. Confiemos en Dios. Confiemos en Él a diario. Desapeguémonos de las cosas de este mundo, teniendo un desapego de la vida creada para cosas. Tener buen autoconocimiento. Hay que conocer las propensidades nuestras son. Y traten de desapegarse de las cosas. Amen al Señor y pongan su vida en sus manos. San Padre Pío dijo que en todo momento traten de conformarse a la voluntad de Dios en todo lo que hagan. Y después de esto, esta conformidad para con la voluntad de Dios es la mejor manera de llegar a Él. El Padre Pío, uno de nuestros contemporáneos, murió en 1968. En todo momento traten de conformarse a la voluntad de Dios en todo lo que ustedes hagan sin temor. Esta conformidad para con la voluntad de Dios es la forma más segura de llegar al cielo.
¿Y qué tal la Santa Madre Teresa de Calcuta? La santidad es hacer la voluntad del Señor en la vida cotidiana de uno. Al final, la santidad es tan solo hacer la voluntad de Dios en la vida diaria de uno. Uno ve esa voluntad como parte de nuestro pan diario con Dios. Estas oraciones, la Eucaristía, si quieren recibir el pan de vida. Nuevamente, la primera lectura. Samuel responde, habla, Señor, porque tu siervo te oye. Samuel creció y el Señor estuvo con él, no oprimiendo ni que ninguna palabra dejara de tener efecto. Por lo tanto, todo Israel llegó a conocer que Samuel era un gran profeta del Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Balanceando el acto de lo contemplativo como hace Jesús hoy, deseando que todos estén presentes para con Dios cuando estén ellos en relación con Dios. Qué hermoso aspecto. Aquí estoy, Señor, he venido a hacer tu voluntad. Digan eso al diario, diferentes momentos. Mucha gente dice eso misericordioso, pero con cuánta frecuencia encontramos uno que sea fiel a su deber diario, porque podemos comenzar, pero no involucrar a Dios en el almacenar, y ahí no vemos el papel de Dios. Uno llega a la despensa y llena de víveres todo. Uno guarda en su cuenta de ahorros, uno llena de dinero al edificar ropa y alimentos y ahorros. Uno tiene que estar completamente de acuerdo en que uno no se pase de la prudencia de hacer que la casa, la despensa, el guardarropa sea nuestro proveedor en vez de Dios. Cuando dependemos de nosotros en vez de en Dios, es ahí que estamos exponiendo a Dios como si fuera una máquina automática de dispensar dinero, pidiéndole cuando necesitamos algo únicamente. Que Dios les bendiga.